Buenos días, bienvenidos a la clase número 2 de la práctica número 2 de sistemas de inyección diésel, en donde vamos a tratar el tema de los inyectores. En este caso vamos a empezar con los inyectores mecánicos y vamos a irles diferenciando. En primer lugar, recordemos cuál es la función de los inyectores. Antes de empezar, quiero presentarles Pedro López y obviamente nuestro estudiante Juan Carrión. Con los tres vamos a trabajar y debo indicarles lo siguiente: ¿cuál es la función finalidad de los inyectores? Los inyectores de por sí tienen una variedad de funciones, teniendo en cuenta que terminan en considerarse las más importantes. Primero, un inyector debe introducir el diésel dentro del cilindro, es un conducto, una canalización. Segundo, que tiene que hacerlo a alta presión, la máxima posible, con el fin de pulverizar el diésel, llegar a un punto de gasificarlo y que permita, por supuesto, la quema con el aire caliente. La tercera característica es propiamente la dosificación, es decir, entregar en una cantidad exacta de combustible a todo régimen. No es lo mismo a mínimas, a medias y a máximas revoluciones del motor. No obstante, en cada régimen debe hacerlo exactamente la cantidad de combustible proporcionada para que el motor obtenga su máximo rendimiento térmico y mecánico. La siguiente característica es que una vez que introduce el diésel, que lo introduce a presión, que lo dosifica, vamos a entender que debe distribuirlo homogéneamente en toda la superficie del pistón o del cilindro. Esto significa entonces que para ello vamos a tener variedad de tipos de inyectores que se caracterizan por ir colocando mayor número de agujeros en la punta del tobe. No así los inyectores de espiga, que al tener un solo orificio, no obstante, generan la mayoría un efecto de estrangulamiento que permite también hacer una distribución homogénea. Entonces, el último punto importante de un inyector es que una vez que cesa la inyección, debería hermetizarse completamente, es decir, no tiene por qué quedarse lagrimeando, goteando, perdiendo diésel, porque eso sería un consumo increíble de diésel. Aparte de ello, de que la presión interna en el inyector caería y demoraría a instantes el arranque o el encendido nuevamente. Así es que, como vemos, vamos a tener que comprobar los inyectores, su estado interno, externo, y luego hacer unas pruebas para cumplir con los datos que da el fabricante. ¿Qué pasa cuando los inyectores no cumplen? Puede ser que estén gastados, puede ser que necesite su reparación, hay un kit de reparación de los inyectores, como puede darse el caso también que se necesite ser sustituido todo el elemento de inyección, llámese punta, llámese tobera. No obstante, de hallarse en buen estado, con las inspecciones previas podemos someterlo a calibración, ajustar a los datos del fabricante y eso sería todo. Debería cumplir todas las pruebas. ¿Cuáles son estas pruebas? Primero, la prueba del chorro o de pulverización. Segundo, la prueba de presión. Tercero, la de dosificación para ver el abanico. Y la cuarta, la prueba de retorno o de hermeticidad o de fugas, como se los conoce. Bien, entonces vamos primero a identificar los tipos de inyectores. Como ustedes pueden ver, aquí están una variedad de inyectores. No son los únicos, son muchísimos más. Para entender el tema de inyectores debemos partir de los inyectores mecánicos. Entonces vamos a analizar los más frecuentes que fueron utilizados y que aún hoy en día se utilizan en algunos motores. Este es el inyector mecánico de tetón o de orificios. Prácticamente no podemos apreciar los orificios, el número de orificios, pero podían venir desde 3, 4, 5, 6, 8, 10 y hasta 12 orificios. Se han conocido inyectores con 12 orificios justamente para cumplir mejor la capacidad de la distribución homogénea. Esta es la aguja y hay que tener mucho cuidado porque un golpe, lastimarle realmente es afectar la vida útil de este inyector. Luego le vemos al inyector de tetón, que posee obviamente un agujero por la parte superior que es para conectar el ducto de retorno, y por la parte lateral la alimentación de combustible con el racor de una cañería que proviene de la bomba de inyección. Estos se denominan inyectores de tetón, sujetos por el tipo de sujeción se denomina por brida. ¿Sí? Inyector
de inyección directa de orificios de tetón. Este inyector es el inyector de espiga, es un inyector de inyección indirecta y por supuesto está conformado generalmente por dos cuerpos. Uno que permite despiezar para extraer los elementos y segundo la tuerca de fijación en el block. Estos van enroscados en el cabezote, Tenemos igualmente cuidado porque aquí está la tobera y si ustedes pueden ver, pues golpearle esto, malograrle definitivamente es a caer o acabar, reducir la vida útil de ese inyector. El tercer tipo de inyector es este, es un inyector tipo lápiz. Es un inyector electrónico, como ustedes pueden ver, que está conformado por el conector, que es terminal positivo y negativo. En sí es la entrada y salida de la bobina. Este inyector está conformado por la parte de inyección mecánica, es igual, tenemos la tobera, es de orificios, mucho más pequeñitos los orificios por alta presión. Y vemos aquí el cuerpo del inyector. En la parte superior vamos a encontrar la bobina y el racor para la cañería y el racor para la cañería de retorno. Inyector electrónico. Y otro tipo de inyector, y el más utilizado, es este inyector. Es el inyector Common Rail, que a su vez este es un inyector de Terracan, este es de Hyundai, coreano, y podemos ver pues ya que tiene una cantidad de daños mecánicos, como ustedes pueden ver, y esta es la tuerca para despiezar o desarmar la parte electrónica que tenemos aquí, que hay que tener un poquito de cuidado, porque aquí encontramos la aguja y el solenoide, con la bobina y el conector, ¿estamos de acuerdo? Hay que tener un poquito de tino, justamente les he desarmado para poderle apreciar. Bien. Ahí. Es de fundamental importancia el cuidado porque lógicamente como son piezas muy pequeñitas tienden generalmente a caerse, a malograrse. Entonces el manipuleo de esto se lo debe hacer estrictamente en un laboratorio. Tenemos la parte del cilindro de empuje, la parte mecánica de la tobera, que igualmente es un inyector de orificios. Como ven, la parte mecánica, el cuerpo de impulsión o cuerpo hidráulico y la tercera etapa, que es la cabeza del electroimán y el conector. Por aquí tenemos la salida para retorno que va con un clic, con una manguera ligeramente introducida a presión. 4 tipos de inyectores. El uso: inyector directa aproximadamente hasta la época de los años 1985-1990. Inyección indirecta hasta el año 1980. Si ponemos en orden de generación, diríamos así. Inyectores de lápiz electrónicos y semielectrónicos ya prácticamente del 2000 hasta el año 2005-2006. Y desde el 2000, paralelamente, tenemos ya la versión de sistemas Common Rail. Para trabajar correctamente con los inyectores necesitamos herramienta especial. Bueno, partamos que para el inyector de inyección indirecta o de espiga, necesitamos una brida de sujeción que no malogre la punta y que podamos fijarlo en la tenalla de esta forma. Ahí va, vamos a buscar. Ahí. ¿Está bien? Y para el inyector de orificios, pues obviamente tenemos este tipo de bridas. Van a pasar aquí, vámonos por acá. Entonces, aquí podemos ver otro tipo de inyector. Este es de Nissan FD6. Este es un inyector propiamente de orificios. Tenemos otro inyector de inyección indirecta y los inyectores que hemos manifestado. Vamos a necesitar dados largos, obviamente por la longitud para despiezar, ¿no es cierto? La idea es no tocar la aguja y llaves
para sujeción, llaves para propiamente aflojar, desarmadores y cañerías que vamos a usarlas en este equipo de acá. Este equipo de aquí es un equipo para calibrar los inyectores. Con esto trabajaremos cuando ya estemos en la última etapa de la práctica, es decir, calibrar los inyectores. Por lo pronto les dejo a Pedro y a Juan para ir explicando cada una de las averías y cómo se desarman, con qué cuidados cada uno de ellos. Una vez sujeta la brida a la entenalla, procedemos a aflojar la carcasa del inyector. Con la carcasa del inyector floja, procedemos a desarmarlo. Va a salir la parte superior de la carcasa, el muelle tarado, un distancial, un platillo y la tobera, que es el conjunto de la aguja con el cilindro. Una vez desarmado el inyector, tenemos que proceder a una inspección visual de todos los elementos. En este caso, tenemos que visualizar las zonas roscadas de la carcasa. Como podemos ver, estas se encuentran en buenas condiciones. El muelle tarado o resorte tarado no tiene ninguna imperfección. En este caso, el distancial tiene una pequeña rotura. Y en este caso el platillo se encuentra en buenas condiciones. En este caso a la tobera hay que desarmarla. Para eso sacamos a la aguja del cilindro y procedemos a revisar que no tenga ninguna clase de rayadura o corrosión dentro del cilindro o en la aguja, y que la aguja no se encuentre dañada o torcida. Para la prueba de deslizamiento de la tobera, tenemos que revisar que la aguja no tenga ninguna clase de rayadura o esté torcida. Igual, dentro del cilindro no puede estar rayado, tampoco puede estar carcomido. Para la prueba de deslizamiento, vamos a necesitar un poco de diésel. Lo que procedemos a hacer es colocar un poco de diésel dentro del cilindro. Luego de introducir el diésel, introducimos la aguja. Y comenzamos a moverla, de arriba hacia abajo. También darle un sentido de giro. Y la aguja tiene que deslizarse a través del cilindro y caer. Para armar el inyector, tomamos la parte inferior de la carcasa e introducimos la tobera dentro de la carcasa. Luego de esto, procedemos a colocar el platillo, el distancial, el muelle tarado y la parte superior de la carcasa. Una vez ajustado, se procede a torquear el inyector con 55 libras-pie. Para la comprobación del inyector, procedemos a colocar el inyector en el banco de pruebas. Para esto ajustamos el inyector a la bomba y purgamos el sistema. Una vez purgado el sistema, procedemos a bombear y procedemos a revisar qué pasa con el inyector. Como podemos ver,
La pulverización no es correcta, además que el inyector está goteando. Esto se debe ya que la calibración del muelle no es la adecuada, y en este caso de inyector se procedería a desarmar y colocar lainas de calibración en el resorte tarado. De igual manera que como en el inyector de espiga, procedemos a desarmar el inyector de tetón. Colocamos la brida en tenalla y con una racha y un dado procedemos a aflojar la carcasa del inyector. En este caso procedemos a aflojar la contratuerca. Luego aflojamos la tuerca de calibración. Luego de esto tenemos el resorte tarado, un distancial. Tenemos que colocar la brida y el inyector en sentido contrario para poder desmontar la parte de la tobera. Una vez aflojada la parte inferior de la carcasa, retiramos esta y retiramos la tobera. De igual manera procedemos a realizar la prueba de deslizamiento de la tobera. Para esto revisamos que la aguja no tenga ninguna clase de rayaduras y el cilindro de igual manera. Igual colocamos un poco de diésel dentro del cilindro, luego colocamos la aguja. Una vez colocada, procedemos a darle unos movimientos lineales y rotativos. Y la aguja tiene que deslizarse. Como podemos ver, en este caso la aguja no se desliza. Esto nos quiere decir que la tobera tiene alguna clase de daño. Para armar el inyector, procedemos a tomar la carcasa y a colocar la tobera en la carcasa. Una vez colocado, procedemos a colocar la tapa inferior. Luego, en la parte superior, colocamos el distancial, el muelle tarado y una tuerca de calibración. Y encima la contratuerca. De igual manera procedemos a tocar la parte inferior de la carcasa con 55 libras-pie. Procedemos a colocar el inyector en la bomba y procedemos a purgar el sistema.
Como podemos ver en este caso, el tipo de inyección no es correcto. De ahí la presión no es la adecuada. La ventaja de este inyector es que aflojando la contratuerca y con un destornillador plano podemos ajustar la tuerca de calibración. Esto va a comprimir al muelle tarado, por lo cual va a necesitar una mayor presión para inyectar. Como podemos ver, una vez ajustada la tuerca de calibración, la presión comienza a subir y el inyector comienza a funcionar correctamente. Vemos que la presión de pulverización es la adecuada para ese inyector. Y además podemos ver el tipo de pulverización. Pero como podemos notar, uno de los agujeros no está inyectando correctamente. Cuerpo mecánico, el cuerpo hidráulico y el cuerpo electrónico, que en este caso es el electroimán. El electroimán es el que le ayuda a liberar la presión que está acumulada aquí para que retorne, se libera el cuerpo hidráulico y permite que la aguja se levante. O sea, con presión hidráulica le tenemos asentado al inyector. Pero ¿qué corta la presión hidráulica? El electroimán. El electroimán permite que la esfera se levante, ¿no es cierto? Y al levantarse, descargarse la cámara de presión, el inyector vence al muelle, o sea, funciona como ya inyector mecánico ahí. La presión de inyección obviamente es mucho más alta, estamos superando los 8000 psi, es una bomba de alta presión, con este manómetro manual no vamos a llegar a eso. Pero ahora vamos a la prueba. La prueba es igual, todo lo mecánico igual, pero la prueba hidráulica se la hace con la prueba de retorno, recuerdan ustedes. Que si no sella hidráulicamente, hacíamos cuánto cae la presión con el manómetro. Y la prueba eléctrica la hacemos con una batería, la más simple, dándole 12 voltios positivo y negativo, debe sonar, clic, 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 el electroimán. Y la otra con un multímetro viendo la continuidad de la bobina, eso es todo. Ahorita que suene. Sí. No suena. Ya se quedó. Solo tec, tec y así. Tec, Es como inyector. No. Ahí está. Eso es el diésel que se calienta, ¿no? No suena. No suena. Eso creo que adentro está trabado. Trabado, es por lo que inclusive está dañado, ¿no? Bueno, ahí pueden ustedes indicar uno. Vamos. Lo otro ahora, vamos a darle presión. Ahí, dale amigo. Hazle así, tac, tac. Solo stop. Ya, ahí no va. Porque con la temperatura también se puede prender, está líquido. Dale ahorita. Obviamente si no trabaja la bobina mal puede inyectar, ¿cierto? Diésel por la parte de... Ese es el retorno. Ajá. Ya, ¿Le toca? Ya está. Ok, bueno, jóvenes, como ustedes han logrado ver, pues se ha hecho una práctica demostrativa. Se ha considerado los inyectores tanto de tipo mecánico y un poquito los de tipo eléctrico-electrónico. Necesariamente es una demostración, no significa que con esto estamos 100% tocando todo el procedimiento. Se han obviado algunas cosas por asunto tiempo y video. No obstante, ustedes lo que deberían hacer es seguir paso a paso, seguir la rúbrica y seguir sobre todo el texto paralelo. Ahí está desmenuzado con punto y coma. Yo agradezco en este caso la presencia de Pedro, en este caso Pedro López y de Juan Carrión. Muchísimas gracias muchachos, han sido
con muy buen potencial para demostrar esto, pues y esperemos que hayan aprendido los conocimientos. Nada más, muchas gracias, muchos éxitos.